Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a hablar sobre el segundo tráiler oficial de For Thailand. El día de hoy salió un nuevo tráiler donde vimos nuevas escenas de los próximos episodios. Este video que estoy haciendo va a ser la primera parte de una serie de videos, ya que hay demasiados spoilers en el tráiler, demasiada información para procesar. Así que hablaremos de lo que vimos poco a poco. Entonces, antes de comenzar este video, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Ahora sí, comencemos. Vamos a comenzar hablando de lo que viene a continuación en el episodio 6 desde la llegada de Ren. Lo que sucede es que Goria está muy preocupada por Ren, ya que él regresa de su viaje muy cambiado. De cierta forma regresa después de haber fracasado con su amor unilateral por Mira. En otras versiones de la serie, cuando Ren regresa, se vuelve muy coqueto con las chicas y va a muchas fiestas y bares para distraerse. Además, tiene una actitud muy coqueta con Goria, se acerca mucho a ella y actúa muy despreocupado de lo que su amigo pueda pensar. Es decir, no le preocupa en lo más mínimo que Goria sea la novia de Time. No estoy asegurando que eso va a suceder, pero en otras versiones así sucede. Creo que el personaje de Ren todavía no está enamorado de Goria, pero busca refugiarse en ella, ya que le tiene aprecio y cariño. Sin embargo, más adelante sí se enamora de ella. Yo creo que Time sabe algo de lo que sucede entre Ren y Goria, incluso pienso que se lo va a preguntar a Ren, lo que él piensa, pero no creo que Ren le responda de una manera concreta. Es por eso que se crearán muchos malentendidos. En otras versiones de la serie, el problema empieza con un beso, en este caso el beso de Ren y Goria. Pero yo creo que en esta versión el malentendido va a iniciar por un abrazo, así como sucede en la versión japonesa. Creo que Time va a observar cuando Ren y Goria se abracen, entonces va a malinterpretar la situación y se va a enojar mucho con Goria y Ren. Sin embargo, a pesar de que el malentendido sea con un abrazo, más adelante sí hay beso entre Ren y Goria, solo que en ese momento Ren ya está enamorado de ella, pero Goria no puede corresponderle porque ella en ese momento ya ama a Time. Cuando Time se siente traicionado por Ren y Goria es cuando decide echar a Ren del grupo de los F4. Además, le pone una tarjeta roja a Ren. En los avances se ve que Time echa a Ren del grupo en frente de todos sus compañeros. Además se ve que sus compañeros del instituto de los F4 golpean a Ren por la espalda mientras él está hablando por el celular. Luego también se puede ver que golpean a Goria y por eso ella cae al agua. Luego Ren la saca del agua y se la lleva. Pero este problema no solamente es de Ren, Goria y Time, sino que también sus amigos se sienten involucrados en este problema, ya que por un lado MJ ve que toda esta situación es como un capricho de Time, ya que en una parte se escucha que MJ le dice a Time que está actuando de manera infantil, como si le hubieran quitado un juguete con el que se encaprichó. Sin embargo, creo que Kevin no está de acuerdo con eso, ya que en una parte del avance le dice a MJ que sí deberían terminar el grupo de los F4. En versiones anteriores de la serie, en realidad ninguno de sus amigos está del lado de Ren, ya que al igual que Time se sienten traicionados por él, porque se supone que Goria es la novia de Time y Ren se ha interpuesto entre los dos. De cierta forma hay opiniones divididas y por eso al final los cuatro terminan peleándose. Bueno, eso es todo por este video. En el próximo video les contaré un poco más de lo que va a suceder en los próximos episodios. Obviamente, en un punto de la historia, los problemas de amistad entre los F4 se van a solucionar, pero los problemas para Time y Goria recién están comenzando. Espero que les haya gustado este video y nos vemos la próxima. Bye bye.